siguiente historia no es de mi autoría. Los créditos corresponden a sus respectivos autores. Lo único que me pertenece es la edición. El enlace a la historia original se encuentra en la descripción. Sin más que decir, comencemos con el video. En las nevadas montañas de Alemania. Un brillo dorado se encontraba surcando los cielos a una enorme velocidad, tanta que la barrera del sonido había sido rota hace ya un tiempo. Aunque poco a poco, el brillo dorado iba disminuyendo su altura, hasta que finalmente terminó por estrellarse en lo alto de una gran montaña. El choque fue tan fuerte que toda la montaña se sacudió al punto de que, si hubiera recibido otro choque como ese, terminaría siendo reducida a escombros. La fuerza del impacto fue tal que causó grandes avalanchas. Aunque en el lugar del choque, se encontraba un gigantesco cráter. Y ahí, tendido en el centro del cráter, estaba Son Goku boca abajo completamente inconsciente. Había usado las pocas fuerzas que le quedaban para liberarse de lo que pensaba era un extraño ataque de parálisis, para posteriormente huir a toda velocidad hacia cualquier lugar donde no lo estuvieran atacando, pero no había contado con el desgaste de energía o con el daño de su cuerpo, que al fin había pasado a pasar factura. Y completamente ajeno a lo que lo estaba rodeando, dos orbes se materializaron frente al Saiyajin, completamente de la nada. Uno de color azul celeste muy brillante con dos anillos girando sobre este. El segundo emitía un brillo de color verde jade, mientras que a su alrededor tenía lo que parecían ser ramas rodeándolo. Ambos orbes parecían estar observando atentamente al Saiyajin, aunque eso no era algo que se pudiera decir a ciencia cierta, pues dichos orbes no tenían ojos o alguna otra cosa que indicara sobre que estaba posada su atención. De los orbes comenzaron a caer pequeñas pero finas líneas que emanaban una luz similar a los orbes, que, al hacer contacto con el suelo, comenzaron a ramificarse por todo el cráter con rapidez, hasta formar un gigantesco domo que mantenía en su interior el resguardo del frío de las montañas nevadas. Más para la protección del Saiyajin que la de los mismos orbes, dicho interior era como estar sumergido en las partes más superficiales del océano, mientras brillaba como si estuviera hecho de las mismas estrellas. Es impresionante que exista algo como él, algo con su poder, afirmó el orbe con el brillo como jade, con un tono de voz femenino, muy suave, cálido, pero sobre todo de sabiduría y fuerza. Todo este tiempo hemos creído que lo único que existía, que las líneas de tiempo paralelas, se encontraban limitadas en el Nasuverso, comentó el orbe con anillos. Su voz era varonil, algo joven que transmite una cantidad de conocimiento y experiencia, como la de un anciano, pero, pensar que existen aún más líneas paralelas tan diferentes de nuestro mundo, es simplemente sorprendente. Es cierto, pero ¿qué vamos a hacer con él? Aunque fue invocado como un sirviente, es claro que no es uno. No está muerto y esas heridas no lo matarán, y aunque lo hagan, no sabemos qué será de su espíritu. Y dicho eso, se supone que solo son 7 sirvientes, ¿por qué un octavo? Fue invocado por esa homúnculo. Desde la primera guerra por el Santo Grial, susurre en el oído de los humanos involucrados en las guerras, sobre esta octava clase, haciendo que escribieran de forma inconsciente sobre su tipo, con el fin de que esa clase pudiera guiar a los humanos lejos de su destrucción. Pero hasta ahora ningún sirviente o maestro ha cumplido con el requisito de un corazón puro. Pero este, Saiyajin, no busca el Grial, cumple con tus estándares, pero no es de este mundo. Su sola presencia es una completa anomalía. Aun y cuando existen cuentos de algo similar a él, gracias a los cuentos de los humanos de ese rey mono, es claro que él es aún más poderoso. Incluso en la era de los dioses, ninguno se le compara. Concuerdo. Incluso si quisiera el Grial para regresar a su mundo, jamás podría. El Santo Grial no tiene esa cantidad de poder, regresarlo está más allá de cualquier cosa en nuestro mundo, inclusive en el de él.
Eso nos deja con la misma pregunta que formulé en un principio. ¿Qué haremos con él? Ante la pregunta, ambos orbes se quedaron en silencio, cada uno sumergido en sus propios pensamientos. El guerrero tendido en el suelo frente a ellos era sin lugar a duda, el ser más extraordinario que había pisado el planeta y por lo que pudieron presenciar al momento de que ese hombre apareció. El poder que liberó no era ni la mitad de su máximo poder, pues estaba claro que el viaje entre dimensiones y sus heridas, lo habían debilitado. ¿Deberíamos dejarlo actuar en esta guerra por el Santo Grial?, responde el orbe con anillos casi como una declaración. Dicha respuesta, aunque jamás sería visible para ojos humanos, no le agradó en lo más mínimo al segundo orbe, pues era consciente del poder de ese guerrero y aún más consciente de las manipulaciones que ejercía su contraparte sobre aquellos que podrían serle útiles. Pero inversamente, lo que era bueno para su contraparte, que velaba por la supervivencia de la humanidad, eran más tragedias para la naturaleza y con un poder absoluto, no dudaba que su amada naturaleza se viera fuertemente comprometida. ¿Acaso quieres convertirlo en contraguardián? Cuestionó afilando su voz, hacerlo uno de los tuyos y hacerlo destruir lo que represente un peligro para la humanidad, como lo hiciste con Atlántida. Tener a alguien con su poder como un contraguardián sería perfecto, no habría nadie capaz de frenarlo para evitar la destrucción de la humanidad, respondió con calma, pero no. La contrafuerza no sería capaz de manejar a este guerrero e intentar manipularlo solo acabaría con la destrucción del planeta, agregó notándose algo en su voz, algo que seres como él o su contraparte jamás pensaron que eran capaces de expresar: miedo. ¿Tú lo viste? Rompió uno de los hechizos de comando sin usar eso llamado Super Saiyajin, ni con 100 hechizos de comando podría detenerlo, mucho menos someterlo y si intento manipularlo, podría hacerlo enojar y hacerlo destruir el planeta. Y aunque intentara detenerlo, ningún gran sirviente se equipara a su poder. El más poderoso solo puede destruir un continente, pero este guerrero podría destruir todo el sistema solar sin mucho esfuerzo. Para que tú digas tales cosas, es claro que estás consciente de que no podremos detenerlo. Aunque con su gran afinidad hacia la naturaleza y esa extraña transformación de mono gigante, podría convertirlo en mi bestia más poderosa, pero pedirle que ataque a los humanos solo acabará en el mismo resultado que estimas. Así que una bestia aún más poderosa que la gran bestia de Gaia. Es bueno saber que ni tu arma predilecta puede ocuparse de este ser. Cuida tus palabras, Alaya, que ninguno de los dos está aquí por voluntad, advirtió Gaia con un tono más profundo, casi como si sintiera enojo. Ahora responde, ¿a qué te refieres con dejarlo actuar? No sabemos qué es lo que puede intentar y si decide gobernar este mundo o destruirlo, no habrá nada que pueda detenerlo. Dudo mucho que tenga tales intenciones, dijo Alaya haciendo notar su conocimiento en su voz. Si lo dejamos, tal vez pueda realizar lo que tú y yo hemos intentado desde nuestra creación. La armonía entre humanos y naturaleza. Su mundo, su planeta Tierra, no tiene guerras, pobreza extrema o pestes humanas ni naturales. Y todo se debe a su influencia. Él ha sido su salvador, tal vez también pueda serlo para nuestro planeta. Nuestros objetivos, el deseo intrínseco del planeta por sobrevivir y la voluntad inconsciente colectiva de la humanidad para evitar su extinción. Siempre terminan en choques de potencias. Si bien la contrafuerza es nuestra mejor arma y evita que el planeta o la humanidad perezcan, jamás podría detener a este guerrero. Gaia comentó entendiendo por fin a dónde iba su contraparte con dejar libre al Saiyajin, si bien era un ser cuya fuerza sobrepasaba la de todo su planeta en conjunto. Dicho guerrero en su mundo fue un héroe sin igual, aún con su poder se limitó a vivir una vida pacífica y común, sin lujos. Sin deseos de codicia o maldad en su corazón. Teniendo el deseo de ser más fuerte que sus oponentes mediante esfuerzo propio. Era un guerrero nato, pero con un corazón tan puro y bondadoso como el de un niño. Tales aptitudes en un guerrero eran simplemente impensables, y aún así, tendido en el suelo tienen la prueba de que dicho guerrero existía, pues no solo superó cada límite que parecía insuperable, sino que fue capaz de volver amigos a sus enemigos. Tal vez tengas razón, no es humano, pero se crió como uno y sin embargo su apego por la naturaleza es sorprendente. Podría ser que el equilibrio y paz que tanto hemos buscado finalmente ocurra, afirmó con su voz suavizándose en algo parecido a la esperanza. Ahora solo queda que acepte participar en la guerra por el Santo Grial y tome de la mejor manera el hecho de que no podrá regresar a su mundo.
¿Deberíamos contarle sobre la corrupción del Santo Grial debido a ese ser llamado Angra Mainyu? Podría ser un buen incentivo, sin duda estaría dispuesto a ayudar a evitar la devastación que causara ese ser. Mejor esperar a que la cúpula termine de sanar sus heridas y que despierte. Si Angra Mainyu es todos los males del mundo, Son Goku podría ser su opuesto natural. Ser todas las bondades del mundo. Un enfrentamiento. Con su poder dudo mucho que pierda, pero este mundo es más oscuro que el suyo, si aún al ser expuesto a tales atrocidades, es capaz de mantener su bondad y acabar con esos males. No hay duda de que Son Goku será el sol de la esperanza para este mundo. Y así, ambas entidades comprendieron las implicaciones de dejar a dicho guerrero actuar como mejor le pareciera. Pues solo de esa manera podrían llegar a contemplar una paz en su mundo que jamás imaginaron posible. Esperando impasibles se quedaron quitos en su lugar con el único interés de esperar la curación completa del Saiyajin para ponerlo al tanto de todo y esperar que tome las decisiones que salven a su mundo de una forma que ellos jamás pudieron. Castillo Innsbern, día siguiente.
El gigantesco e imponente de la familia Insbern se encontraba actualmente siendo reparado por varios homúnculos, pues debido a los fuertes temblores que acecharon Alemania, el castillo sufrió bastantes daños, pero el más característico era el gran agujero que atravesaba la capilla del castillo tanto hacia los niveles inferiores como superiores. Fue una suerte para Kiritsugu que el líder de la familia Insbern creyera su mentira al decir que el pilar dorado fue ocasionado debido al poder de saber al momento de su invocación. Y con eso resuelto, ahora tenía problemas mucho más serios, y todos giraban en torno a ese sirviente de su esposa. No solo logró superar a Seiber en su primer enfrentamiento, sino que también logró superar su carta de triunfo, los hechizos de comando. Se supone que son órdenes absolutas y no pueden ser desobedecidos y, sin embargo, ese extraño sirviente había logrado superar esa orden y no conforme, hizo demostración de una cantidad de poder que aún le helaba la sangre. Y aunque su esposa aseguró que su mana no estaba siendo absorbido, dudaba mucho que alguien como ese sujeto pudiera caer por falta de energía, en una medida de tiempo muy corta. No solo tenía que lidiar con los demás maestros y sus sirvientes, sino que ahora tenía que encontrar la manera para detener a un sirviente de tal magnitud al cual no le afectan los hechizos de comando o que posiblemente no necesita de mana para permitirle estar en su mundo. Pero si no encontraba una solución en ese momento no le importaba, pues ahora mismo estaba enfocado en detener el miedo en su pequeña hija, que se encontraba recostada en su cama, mientras él estaba sentado a su lado. Y Jasbiel von Insbern, que al igual que su madre era una homúnculo, y conservaba sus característico cabello y ojos. Lleva una camisa de manga larga con cuello de color púrpura y en el pecho tiene un pequeño listón morado. También lleva una larga falda blanca. Para ser una niña de 8 años, era mucho más pequeña, casi como si apenas tuviera unos 4 o 5 años. ¿Estás segura que no quieres salir? ¿Hoy es el día en que sale el primer capullo de nogal, Milia? Preguntó Kiritsugu con una pequeña pero genuina sonrisa, una que se permitía dar a alguien tan importante como su hija y su esposa. No, los temblores de ayer me dieron mucho miedo, respondió Ilia cubriéndose la mitad del rostro con su sabana. ¿En verdad detuviste a quien hizo todo eso, Kiritsugu? Por supuesto que sí, como padre es mi responsabilidad ahuyentar a todo aquel que intente lastimarte, así que no tienes nada de qué preocuparte, le afirmó con una sonrisa tranquilizadora, haciendo que los ojos de su pequeña brillaran con el asombro de un infante. Asombroso. Eres asombroso, Kiritsugu. Dijo sentándose en la cama y abriendo sus grandes ojos rojos en completo asombro. Dime. Cuando regrese de tu viaje a Japón, ¿podremos jugar y me mostrarás lo fuerte que eres? Claro que sí, respondió acariciando el cabello de su hija con ternura. ¿Cuándo regresarán? Volvió a preguntar con calma. Dentro de 2 semanas aproximadamente. Tu madre tal vez regrese tiempo después, respondió usando toda su fuerza de voluntad para que su mirada no flaqueara ante la mentira que le estaba diciendo a su hija. Mamá también dijo que regresaría después. Me lo dijo ayer en la noche cuando los temblores acabaron, comentó no notando la mirada de asombro en su padre, pero también me dijo que no importa qué tan lejos esté o cuánto tiempo tarde, siempre estará conmigo. Y de esa manera nunca estaré sola, agregó con una enorme sonrisa. Kiritsugu sintió como su corazón se estrujaba de dolor al escuchar esas palabras, tanto que una mirada triste se colocó en su rostro. Acto que no pasó desapercibido por su hija, pero antes de que pudiera preguntar, fue envuelta en un fuerte pero delicado y cálido abrazo. ¿Esperarás, Milia? ¿Hasta que tu papá vuelta? Preguntó con suavidad en su voz. Sí, afirmó con una sonrisa y sus mejillas sonrojadas. Pues trato hecho. Volveré lo antes posible, aseguró, acercando más a su hija contra su pecho, para que así no pudiera ver las lágrimas que caen de su rostro. Mientras tanto, en una de las pocas habitaciones que no había recibido daños, se encontraba Niri sentada en una silla frente a una mesa, donde descansaban 2 tazas de té, y de pie frente a la ventana de la habitación se encontraba Seiber con la mirada fija en nada en particular, mientras usaba el mismo vestido azul, solo que, sin las partes metálicas de su armadura, revelando un corset blanco. Pues en su mente, la batalla del día anterior aún estaba muy presente en su memoria. Su pelea fue interrumpida de la forma más deshonesta que puede haber y todo a manos de su propio maestro, y no solo eso, ese extraño sirviente demostró poder defenderse aún en su terrible estado y expulsar tal nivel de poder, tanto que la dejó completamente paralizada de miedo.
algo que jamás en su vida había ocurrido y que no volvería a pasar, pues no se rebajaría a ser intimidada por el poder de otro sirviente y que dejara en duda su propio poder y valentía, pues como un caballero, debía permanecer firme ante cualquier amenaza y enfrentarla hasta ganar, no importando que tan difícil sea el enemigo por vencer. Kiritsugu no vendrá hasta en un rato, sigue calmando a Iria que aún está un poco asustada, comentó Iri con calma intentando establecer una conversación y ganarse la confianza de saber. Pensé que mi maestro era un hombre frío y despiadado, dijo Arturia con calma al recordar la actitud tan cariñosa de su maestro para con su hija mientras giraba para mirar a la mujer. Bueno, comprendo que pienses eso, dijo con una pequeña risa y tomando una taza de té. Si esa es la verdadera personalidad de Kiritsugu, me temo que se sienta decepcionado por ser mi maestro y aún más considerando lo que ocurrió ayer, comentó sintiéndose bastante molesta consigo misma por no poder hacerle frente a su oponente. ¿Con qué era eso? Él me preguntó si aún seguirías molesta por lo que ocurrió previo a tu encuentro con ese sirviente, dijo con una pequeña sonrisa amigable. Solo un poco. Sé que me hice pasar por un hombre, pero no tenían por qué estar tan sorprendidos, aclaró un tanto ofendida mientras colocaba una mano sobre su cintura. Pero tienes que comprendernos. Tus historias, las del rey Arturo, son conocidas en todo el mundo, se defendió esperando no ofender a la legendaria mujer. Me temo que después del enfrentamiento de ayer, Kiritsugu me subestimara solo porque soy una mujer, dijo apretando los puños con molestia. No es así. Es cierto que estaba molesto antes de tu encuentro, pero era por otro motivo, aclaró desviando un poco la mirada, obteniendo la atención de saber, probablemente él, estaba molesto con las personas que te rodeaban. Con las personas que forzaron a una niña pequeña a que se convirtiera en rey. No tuvieron otra opción. Ese fue mi destino desde que saqué la espada de la piedra y yo lo acepté con orgullo, declaró con seguridad en sus palabras. Y quizás el hecho de que hayas aceptado tu destino de esa forma lo enoje aún más. De forma inconsciente está relacionando tu caso con el de Ilia o el mío, agregó bajando la mirada poniéndose bastante seria de repente. Él no tiene derecho de opinar sobre las decisiones tomadas por las personas de aquella época, incluyéndome a mí, se quejó con clara molestia en sus palabras mientras regresaba la mirada a las afueras del castillo. Por eso se queda callado. Teme que Kiritsugu Emiya y la héroe Arturia nunca se puedan ver a los ojos, aclaró con pesadez en su voz, aunque después de unos segundos de silencio levantó la mirada con un brillo de convicción, pero él jamás te subestimará por ser mujer. Él sabe que el no poder vencer a ese sirviente, no tiene nada que ver con que seas una chica. Lo que hizo ese hombre, el poder que liberó fue algo irreal, pero no nos preocupamos de nada, porque tenemos al sirviente más poderoso. Saber, la legendaria rey de Bretaña. Tales palabras pusieron una pequeña sonrisa en el rostro de Saber, pues en la voz de la mujer, no escucho ni la más mínima de malicia o mentira, tenía plena confianza en que ganaría y por su honor como caballero, respondería a esa confianza y garantizaría la victoria. Muchas gracias Irisbiel, agradeció girando para verla y hacer una pequeña reverencia. Ahora, con respecto a ese sirviente, continuó borrando su sonrisa y reemplazándolo por un rostro serio. Si entiendo bien, tú no te ibas a convertir en maestra y tampoco tenías un catalizador. ¿Tienes alguna idea de cómo fue invocado o sobre su identidad? Lo siento, pero no, respondió bajando la mirada en arrepentimiento y viendo sus hechizos de comando. Sé tanto o menos que ustedes, jamás había escuchado o leído de alguien que puede envolverse en fuegos dorados y causar temblores de esa magnitud. Comprendo, pero no hay nada de qué avergonzarte, incluso yo, que poseo el conocimiento de cientos de espíritus heroicos, soy incapaz de descubrir su identidad ya que la demostración de ese sirviente no encaja con ninguno que pueda mencionar, comentó intentando disminuir la preocupación de la mujer. ¿Ese fuego dorado, acaso será su noble fantasma?
Pregunto con mucho interés, pues si al menos tuvieran una pista, podrían investigar y posiblemente descubrir el nombre de su sirviente. Lo dudo mucho, es cierto que cuando usó eso su poder se disparó por completo, pero la destrucción generada fue muy poca, incluso mi noble fantasma en su estado más débil, genera aún más destrucción, respondió, negando por completo la única pista útil que ese sirviente había dejado, y aún no contemplamos el hecho de que fue invocado en ese estado. ¿A qué te refieres, Arturia? Cuestiono notando el interés en las palabras del sirviente. Los sirvientes somos espíritus que morimos hace ya tiempo. Aunque fuera invocado por error, no debía presentar esas heridas o ese cansancio en su cuerpo, responde poniéndose seria, si bien es cierto que en estos cuerpos podemos recibir daño e incluso sangrar, no somos más que espíritus del pasado, vulgarmente podría decirse que somos fantasmas. Pero él, es casi como si aún estuviera vivo. Tal revelación dejó a Iri completamente impresionada, pues no se había parado mucho a analizar ese hecho. Era cierto, ese sirviente fue convocado en muy mal estado y agregado a eso, parecía como si estuviera a punto de desmayarse en cualquier momento previo a la pelea. Y fue en ese preciso momento que la voz de un hombre resonó en el fondo de su mente, haciéndole recordar su extraño sueño. Gohan, murmuró Iri al recordar algo de ese sueño que tuvo. ¿Recordaste algo, Irisbiel? Preguntó Arturia con una ceja levantada. Fue un sueño muy extraño que tuve. Fueron imágenes, fragmento de lo que parecen ser recuerdos. Y al final, un grito desgarrador, que nombraba a un tal Gohan. Respondió Iri comenzando a relatarle al sirviente sobre su sueño. Era extraño por decirlo menos, no podía mencionar mucho ya que, eran fragmentos sin ningún orden en particular, casi como una película fragmentada y reordenada sin ningún orden. Pero en dicho sueño ella pudo ver, un anciano de bigote blanco, que vestir una camisa estilo chino de color naranja con círculos amarillos y mangas negras, además lleva un gorro color verde con una esfera blanca en la punta. También vio a su sirviente comiendo un gigantesco pescado, en compañía de un chico calvo de baja estatura con 6 puntos en su frente como un monje, usando un gi de entrenamiento naranja. Una chica de cabello azul corto con una bata de laboratorio. Una chica pelinegra, con un vestido chino púrpura con un pañuelo naranja en su cuello. Un anciano calvo con un gran bigote y barba blanca, usaba una camisa china naranja, unos lentes de sol rojos y llevaba consigo un bastón de madera. También vio a varios guerreros bastante fuerte, uno tenía un gi verde y tenía un tercer ojo en su frente. Otro con un gi naranja, con el cabello negro y bastante largo. Le comento de los fragmentos de lo que parecía ser su sirviente, enfrascado en muchas y diversas batallas, pero no podía decir con precisión contra quién o quiénes estaba luchando. Y también sobre un breve fragmento de lo que parecía ser una bestia peluda con un hocico lleno de afilados dientes y unos ojos aterradores completamente rojos, casi como si estuvieran bañados en sangre. Pero de lo que recordaba con mayor nitidez era a esa mujer de vestido púrpura y sobre un pequeño niño que tenía el cabello largo y atado en una cola de caballo, y usaba un sombrero rojo que tenía una esfera con 4 estrellas, junto con una túnica amarilla con el kanji son estampado por enfrente, un vestido de una sola pieza de color verde cuyas mangas son de color blanco, y zapatos idénticos a los de su sirviente. Si bien no podía expresar correctamente qué eran esos fragmentos o qué estaba pasando en ellos. Algo tenía bien en claro, y era que su sirviente parecía estar rodeado de muchas personas que siempre estaban sonriendo a su alrededor, como amigos, o inclusive más que eso, como familia. Los maestros y sirvientes están conectados entre sí mediante los hechizos de comando. Es posible que, a través de tus sueños, estás viendo fragmentos de su vida pasada, ofreció Arturia con una mano sobre su barbilla. Estaba segura de ello, pero no estaba segura de que tanto podría ver los maestros, solo esperaba que el suyo no estuviera indagando en su pasado. Es posible que Gohan sea el nombre de ese sirviente, comentó y de inmediato recibió un movimiento de negativa por parte de la mujer. No lo creo. De hecho, estoy segura de que es el nombre de ese niño que vi, aseguró Iri ganándose una mirada curiosa de la sirviente. Ese niño tenía sobre su sombrero una esfera amarilla con 4 estrellas rojas dentro, que es idéntico a mis hechizos de comando, agregó mostrando sus hechizos. Es extraño que los hechizos de comando tomen una forma tan específica en relación con el sirviente invocado, murmuró Arturia con seriedad, intentando encontrar algo sobre la identidad de ese sirviente en los hechizos, pero después de unos segundos se rindió. Aunque la identidad de ese sirviente sea desconocida, es claro que aún están unidos debido a tus sueños.
Pero ya sea que se trate de un enemigo o un traidor, si intenta interponerse en nuestro camino, le aseguro por mi honor como caballero que no perderé. La declaración de Arturia estaba cargada con completa seriedad y seguridad, pues pudo haberse sentido abrumada e incluso asustada por tal cantidad de poder, pero eso jamás la detendría y abandonar su sueño por obtener el Santo Grial. Sabía que podíamos contar contigo, dijo Iri con una sonrisa feliz en su rostro, contamos con tu fuerza y determinación para ganar esta guerra. Kiritsugu quiere el poder del Santo Grial para salvar al mundo. Ese es su auténtico y verdadero deseo, y también el tuyo, ¿verdad? Preguntó queriendo zanjar esa duda que rondaba su mente. Sí, aunque yo solo repito lo que él dice, respondió un poco confundida por la pregunta. Entonces, mi deseo podría decirse que es el mismo. Quiero salvar como sea a Bretaña de su final del cual no pude proteger. Creo que el deseo que tú y Kiritsugu quieren cumplir es correcto, dijo Arturia con completa seguridad en sus palabras y viendo directamente a los ojos a Iri que fue tomada por sorpresa por esa declaración y de forma inconsciente, poner una sonrisa en su rostro. Es por eso por lo que le aseguro que conseguir el Santo Grial y así poder conseguir nuestro deseo. Departamento en Fuyuki, noche. La brumosa oscuridad de un simple pero acogedor departamento de una familia común de un matrimonio y su hijo solo era rota por la tenue luz emitida del televisor en la sala. Sentados en los sofás frente al televisor se encontraban el matrimonio sin mover un solo músculo. No se movían o decían algo en contra de la persona invasora de su departamento que justo ahora estaba pintando con sangre un círculo mágico de un libro que ese joven traía consigo. No intentaron correr y liberar a su inocente hijo de 7 años que estaba amordazado y tirado en el suelo como un animal. No importando mucho cuánto el pequeño llorara o intentara emitir un grito, que era sofocado por el pañuelo que le cubría la boca. Y la razón para que ninguno de los dos padres no hiciera nada era muy simple, y era porque estaban muertos. Pues no hace mucho, es joven intruso de cabello naranja opaco, que vestir una camisa de tirantes blanca y una camisa púrpura de mangas largas abierta, con pantalones púrpura oscuro. Que tenía una sonrisa inquietantemente feliz, irrumpió en su hogar solo para cortarles el cuello para luego amordazar a su hijo y comenzar a dibujar un círculo mágico con la sangre que obtuvo de sus cuerpos ahora muertos, solo por diversión. Los sismólogos aún no han podido descifrar el origen del extraño terremoto que sacudió el planeta entero hace apenas 24 horas. Y aunque aún no se ha confirmado, se dice que la ONU está intentando averiguar si este extraño acontecimiento fue de alguna manera provocado a voluntad, mediante alguna clase de arma creada por bioterroristas. Informó una mujer reportera del canal de noticias de Fuyuki que estaba sintonizando la televisión, se encontraba informado sobre los acontecimientos más recientes y relevantes sobre las últimas horas. En otras noticias, se han encontrado 3 nuevas escenas de asesinatos, en todas ellas, siempre se encuentra un infante el cual parece haber sido sometido a intensas torturas. Los psicólogos criminalistas explican que estamos en presencia de un asesino en serie cuyo principal objetivo son los niños. Y ahí van mis antiguos escondites, murmuró el joven de púrpura apagando la televisión. Ya había terminado el círculo magia y estaba seguro de haberlo hecho tal cual el libro que encontró, así como el conjuro, pero una vez más, nada había pasado, honestamente se estaba aburriendo, pero tenía que admitir que ese dichoso círculo mágico en verdad quedaba bien cuando los realizaba con sangre tan fresca. Oye niño, tengo un favor que pedirte, habló caminando en dirección del niño, el cual se comenzó a retorcer en su lugar en un intento de liberarse. Verás, estoy intentando invocar un demonio, encontré este libro entre el basurero de un depósito familiar, y en verdad quiero invocar un demonio. Pero si en verdad lo logro invocar, no quiero que se enoje conmigo, así que, ¿no te molestaría ser su comida? El pequeño niño comenzó a llorar e intentar gritar con la intención de que alguien fuera en su rescate. Y esto solo hizo que el joven comenzara a reír. Pero lo realmente aterrador era el hecho de que su risa no era una lunática llena de malicia como en las películas.
Era una risa alegre, contenta y satisfecha, que esperarías oír de alguien que genuinamente estaba feliz, y eso era lo perturbador. Aunque las risas cesaron cuando el joven siente un dolor proveniente del dorso de su mano derecha, y al bajar la mirada, se da cuenta de que una extraña figura carmesí en forma de remolino se formó. Para acto seguido escuchar pequeñas corrientes eléctricas a su espalda, y al girar, mira con incredulidad cómo el círculo que dibujó comenzó a brillar y desprender algo de humo. Una vez que la luz desapareció, dejó ver a un hombre parado en medio del círculo de invocación. Tenía los ojos grandes y ondulantes, unas mejillas aceitosas y relucientes. Parecía tener una constitución muscular y una gran estatura. Junto con la palidez mortal de su rostro, sus grandes ojos recordaban a los de un animal nocturno. Llevaba unas prendas eran bastante peculiares y definitivamente extrañas. Una túnica de diseño antiguo color negro con patrones escarlatas sanguíneos adornando la tela, dejando escapar una aura maligna. Te pregunto. ¿Tú, quién me llama y quién me busca? Invocador que me trajo como alguien de clase Caster. Dime tu nombre, ¿quién eres? Preguntó el sirviente con una voz aguda pero curiosamente también profunda. Yo soy Ryunosuke Uryu. Mi pasatiempo es ser asesino en serie. Preferiblemente niños y mujeres jóvenes, respondió rascándose la nuca y no sabiendo bien qué decir, pues nunca fue bueno con las presentaciones. Honestamente, Ryunosuke, jamás espero que el conjuro funcionara y mucho menos que la forma de un demonio fuera tan, humana. Se podría decir que estaba ligeramente decepcionado, pero tampoco era como si hubiera visto a algún demonio antes. De acuerdo. El pacto está hecho. Yo también busco pedirle un deseo al Santo Grial que buscas. Lucharemos y obtendremos juntos nuestro deseo, afirmó sin despegar la vista de su maestro, ni siquiera para parpadear. ¿Santo Grial? Repitió sintiéndose sumamente confundido en la conversación. Pero aún así sonrió con alegría y señaló al niño a sus espaldas. No comprendo muy bien, pero dime, ¿no quieres algo para comer? Caster posó su mirada sobre el niño tumbado en el suelo, el cual al darse cuenta de esto comenzó a retorcerse en su lugar en un intento de liberarse de sus ataduras, mientras una vez más intentaba gritar por ayuda, pero la cinta en su boca se lo impedía. Regresó su mirada a su maestro, para acto seguido sacar un libro de entre su túnica. ¡Increíble! Es piel humana, ¿verdad? Preguntó Ryunosuke con clara emoción en su voz, pero su pregunta no obtuvo respuesta, pues lo único que tuvo a cambio fue ver al demonio abrir ese libro extraño. Tuluztagn, murmuró Caster al leer su libro en una página en específico y cerrarlo nuevamente. El pobre y aterrado niño solo pudo ver cómo ese extraño hombre comenzó a caminar en su dirección y acercar sus manos con uñas tan largas como garras hacia él. No pudiéndolo soportar más, comenzó a gritar y llorar por el miedo que sentía. Tristemente sabía que sus padres no lo salvarían y que nadie llegaría para rescatarlo, por lo cual aún entre gritos ahogados, cerró los ojos tan fuertes como pudo, en un intento de que todo acabara de una vez, de simplemente despertar de lo que rezaba fuera una pesadilla. Aunque cuando sintió como sus ataduras se aflojaban abrió los ojos en confusión, solo para ver a ese extraño hombre lo estaba liberando mientras le regalarle una cálida sonrisa. No estés asustado, niño, dijo Caster con un tono de voz suave y amable, donde una vez el niño se tranquilizó, prosiguió a seguir desatándolo. Todo bajo la molesta mirada de su maestro, pues había trabajo muy duro para colarse en este departamento, matar a los padres con una paciencia y arte sin igual, donde guardó al niño como ofrenda a su demonio invocado para que fuera feliz, pero en cambio lo estaba liberando. Si no lo quería, podría dárselo, él sabría qué hacer con ese mocoso. ¿Puedes pararte?, preguntó y el niño asintió y se puso de pie. Bien, niño. Ahora, puedes salir por esa puerta. Yo, intentó decir el niño, solo para mirar de reojo al asesino de sus padres y petrificarse de miedo. No hay nada que temer, niño. Tienes mi palabra de que mi maestro no pondrá una mano sobre ti, le garantizó con una sonrisa alegre, que le sacó una pequeña pero genuina sonrisa al infante. Con un asentimiento, el niño comenzó a correr tan rápido como sus cansadas y pequeñas piernas se lo permitieron. Ryunosuke estaba a punto de quejarse cuando Caster se puso un dedo sobre sus labios, chistándolo para luego señalarle al frente. Abriendo la puerta de su hogar, el niño fue ligeramente cegado por la luz del pasillo, y una vez que su vista se aclaró, salió y miró la salida de su hogar. Estaba libre y podría vivir, aún con el miedo envolviendo todo su cuerpo, sabía que ya no habría nada a lo que temer una vez que cruzara esa puerta. Y cuando estaba por dar un paso al frente,
Varios tentáculos repugnantes lo aprisionaron desde atrás, jalándolo a las penumbras de la oscuridad, donde sus extremidades fueron brutalmente descuartizadas, pulverizados o cercenadas, llenando todo el departamento de agónicos gritos de dolor y sufrimiento. Todo bajo la mirada asombrada y maravillada de Ryunosuke, que jamás había contemplado algo similar. El miedo es mejor cuando está fresco. A medida que asustas y más a tu víctima, sus emociones mueren lentamente. El verdadero miedo tiene que ser reinventado constantemente. Porque en el momento que la esperanza se vuelve desesperación, el miedo que se genera no puede ser igualado de ninguna manera, comentó sin despegar la mirada de la puerta que había abierto el niño antes de ser consumido. ¿Esto te complace?, preguntó con diversión girando para ver a su maestro. Exclamó con locura y excitación apenas contendía, eso fue asombroso. Demasiado genial. No sé qué sea eso del Santo Grial, pero definitivamente me quedaré a tu lado. Muéstrame más formas geniales de matar. Agregó con sus ojos brillando de la completa y absoluta emoción. Me siento bendecido por haber sido invocado por un maestro que me entienda tan bien, dijo con una sonrisa diabólica en su rostro, con alguien como tú de mi lado, estoy seguro de que mi deseo por fin será cumplido. ¿Deseo? No, espera, aún no me has dicho tu nombre, dijo queriendo saber el nombre de tan genial hombre. ¿Mi nombre? Me pregunto qué nombre sería apropiado para mí en esta época. Se cuestionó con una mano sobre su barbilla y meditando un poco, sonrió complacido al tener su respuesta, de momento llámame Barbazul. Mansión Tosaka, noche. Reunidos en el sótano de su hogar, se encontraba Tokiomi y Kirei, mientras que el padre Risei se comunicaba, por medio de una tornamesa con bocina, ya que, al ya haber comenzado la guerra por el Santo Grial, no podían ser vistos juntos. Los tres ya de por sí se encontraban algo nerviosos, debido a la enorme cantidad de poder que sintieron a la hora de la invocación proveniente de otro sirviente que no era el mismísimo rey de los héroes. Ahora estaban completamente desconcertados, pues hace algunas horas, sintieron la invocación de otro sirviente. ¿Estás diciendo que ahora son 8 sirvientes y 8 maestros? Cuestionó Tokiomi de forma seria. Fue hace unas horas, como supervisor pude sentirlo, fue débil, posiblemente de un mago aficionado, cuya clase podría ser caster, respondió Risei en un estado calmado, pero por dentro estaba sumamente alterado. Creíamos que quien fue el responsable de esas olas de poder podría ser saber, pero con estos nuevos acontecimientos es seguro que nos hayamos equivocado. Equivocados o no, esto jamás había ocurrido, alguien debido forzar el poder del Santo Grial o modificar la conjuración para la invocación y así tener 2 sirvientes, se quejó Tokiomi, pues tener 2 sirvientes significaba obtener una enorme ventaja sobre todo si eso lo incluía a él. El Santo Grial no puede ser controlado de esa manera. Nadie puede. Si esto ocurrió, es probable que se deba a que el mismo Santo Grial lo haya permitido, informó Risei con tranquilidad. Eso quiere decir que la Santa Iglesia no podrá intervenir contra este octavo maestro si decide luchar en la guerra por el Santo Grial con su sirviente, comentó Kirei sin emociones, llegando rápidamente a lo que su padre estaba por decir. Exactamente, Kirei. La participación de estos nuevos maestro y sirviente ya ha sido autorizada por el Santo Grial. No podré informar sobre alguna clase de ataque contra ellos a los demás maestros, pues sería claramente exponer la relación de la Santa Iglesia con la familia Tosaka, aclaró Risei dirigiendo su mirada a su aliado. De ser ese el caso y si el Santo Grial permitió dicha invocación, nada podrá hacerse. No importa si no sabes qué clase sea o qué habilidades posea, aún tenemos a Gilgamesh de nuestro lado y con él. A los asesinos de Kirei. La victoria sigue estando de nuestro lado, afirmó Tokiomi reanimando sus esperanzas y seguridad en obtener el Santo Grial. Es bueno tener esa confianza, dijo Risei con una sonrisa complácida. Ahora, dejaré todo en sus manos y tan rápido obtenga noticias sobre estos nuevos acontecimientos se los haré llegar, finalizó terminando la llamada. ¿Cómo afectará esto a nuestros planes?, preguntó Kirei esperando tranquilamente la respuesta de su maestro. No mucho, seguiremos el plan tal y cual ya lo habíamos establecido. Esperaremos el momento adecuado y con algo de suerte, los otros maestros y sus sirvientes se encargarán de liquidar a este octavo sirviente, respondió Tokiomi con calma en su voz, pero su mirada era completamente seria y enfocada, aunque al mirar a su aprendiz notó que tenía algo que decir. ¿Qué ocurre, Kirei? Se trata del sirviente que dio a conocer su poder ayer durante la invocación.
Es cierto que tenemos al rey de los héroes. Pero lo que haya generado esos temblores, no estaba en Fuyuki, respondió analizando lo ocurrido el día de ayer. Comprendo tu preocupación, pero no hay nada por lo cual debamos alarmarnos. Posiblemente los temblores se deban al poder del Santo Grial al invocar un sirviente más, dijo completamente seguro de sus palabras. Ahora ve a ordenarle a tu sirviente que intente infiltrar mi mansión, que no quiero hacer esperar mucho a Gilgamesh y durante la conmoción, sal por donde nadie pueda verte y luego vas a la iglesia. Como usted diga, dijo, dando media vuelta y comenzando a caminar hacia la salida. Kirei no estaba del todo convencido de las palabras de su maestro y de alguna manera que no podía explicar, sabía que esto estaba relacionado con ese hombre. Kiritsugu Emiya. Si quería confirmar sus sospechas, solo había una forma de hacerlo y era encontrando a ese hombre y hacerlo hablar. Pero ya habría tiempo para eso, pues ahora mismo tenía una misión que cumplir y esa era mandar a su asesino a una muerte segura, todo con el fin de hacerle pensar a todos que su sirviente había muerto y así tener una mayor ventaja sobre todos los demás. Nuevo capítulo raza, díganme qué les pareció, en verdad con cada capítulo que escribo, mi emoción por esta historia sigue creciendo. Ahora comentemos algunas cosas sobre este capítulo. Gaia y Alaya, las voluntades del mundo por sobrevivir y la conciencia colectiva de la humanidad. Siempre se plasman como parte de la misma cosa, el mundo. Que vendría siendo a ser otro ser o lo que eran antes de separarse debido a sus intereses a proteger. Ambas entidades están conscientes del Nasuverso y ahora están conscientes de que existe más universos allá afuera. Pero su sorpresa mayor es Goku. Y no es para menos, con su poder podría destruir el planeta entero si lo hacen enojar al manipularlo para hacer cosas malas sin que él lo sepa realmente. O al menos eso piensan, si bien Goku es ingenuo no es estúpido, jamás podrá ser manipulado para que haga cosas malas. Los hechizos de comando si bien es magia, y es magia sobre órdenes absolutas, no pueden controlar a algo más poderoso. Un ejemplo sería Vegeta y Babidi. Babidi intentó controlar a Vegeta con magia muy poderosa, más que la de Fate me atrevo a decir. Y aún así fue capaz de rebelarse e incluso desobedecer abiertamente las órdenes de Babidi y eso que su magia no disminuía conforme el tiempo, como en el caso de los hechizos de comando. Un ejemplo de esto sería que, si un maestro le pide a su sirviente que lo obedezca con un hechizo de comando, el poder del hechizo irá disminuyendo conforme pasa el tiempo. Y aquí el poder de Goku fácilmente supera por mucho a los hechizos de comando y si se transforma en SSJ al de la Genkidama que usó en Namekusei. Ya que esa Genkidama no pudo matar a un Freezer al 50% de su máximo poder. Así que un hechizo de comando no podrá detener a Goku por mucho tiempo. Ahora en cuanto a Caster será uno de los principales obstáculos de Goku en este nuevo mundo, sus métodos tan repugnantes de asesinato, su sadismo sin mencionar su crueldad hacia los niños hará hervir la sangre de Goku como ningún otro. Saber siempre ha detestado que la menosprecien por ser una mujer, y ahora con una pelea contra un hombre al cual no pudo vencer y encima demostró su gigantesco poder, es obvio que tendría sus dudas sobre cómo pensaría su maestro sobre ella como sirviente. Y sin embargo ahora tiene un enorme interés en Goku, principalmente por descubrir su identidad y por luchar nuevamente y que su pelea inconclusa encuentra un ganador de forma justa y caballerosa. Iris Biel como cualquier otro maestro, comenzó a tener sueños o visiones sobre el pasado de su sirviente, pero no sabe cómo describirlos ya que son muy aleatorios. Que tanto podrá ver y que tan a fondo descubrirá la verdad sobre su sirviente se irá viendo más y más en los siguientes capítulos. Bueno, creo que eso cubriría todo en este capítulo. Recuerden votar y comentar sobre el capítulo, que de esa manera ayudan a esta historia y me motiva a seguir escribiéndola. Bueno, sin nada más que decir, nos vemos en otro capítulo raza. Gracias, os quiero y viva Jesucristo.